7, lo que significa que en promedio pierdes alrededor de 67 centavos cada vez que juegas. La distribución de probabilidad binomial. La distribución de probabilidad binomial es una distribución discreta que describe el número de éxitos en un número fijo de ensayos independientes, cada uno con dos posibles resultados, éxito o fracaso. A continuación se representan los aspectos más relevantes de esta distribución. Parámetros. ¿Qué es la distribución binomial? Está determinada por dos parámetros, el número de ensayos n y la probabilidad de éxito en cada ensayo p. Función de masa de probabilidad, la probabilidad de obtener exactamente k éxitos en el ensayo se calcula utilizando la función de la masa de probabilidad binomial, que se denota como p entre paréntesis x es igual a k, y la fórmula para esta función es la siguiente: p entre paréntesis x es igual a k, que es igual a n sobre k, que es p elevado a la k, entre paréntesis 1 menos p, se cierra paréntesis, elevado a la n menos k, donde k entre n es el coeficiente binomial que se calcula como n sobre k, que es igual a n sobre k, entre paréntesis, n es menos k. La media y varianza, la media u y la varianza o elevada a 2 de una distribución binomial se calculan utilizando las siguientes fórmulas, que u es igual a np o que es igual a np, que entre paréntesis es 1 menos p. La relación con la distribución de Bernoulli, la distribución binomial que se puede considerar como la suma de n variables aleatorias de Bernoulli independientes, donde cada una tiene una probabilidad de éxito de p. Sus aplicaciones que la distribución binomial se utiliza en diversos campos como pruebas de estadísticas, modelando de procesos de decisión, análisis de supervivencia y teoría de juegos, entre otros. Ejemplos. Podemos encontrar ejemplos de esta teoría en lanzamientos de moneda. Supongamos que lanzamos una moneda 10 veces y queremos saber la probabilidad de obtener exactamente 5 caras. En este caso, el número de caras obtenidas sigue una distribución binomial con n es igual a 10, que es el número de ensayos, y p es igual a 0.5, que es la probabilidad de éxito, que es sacar con cara en este caso. También la podemos encontrar en disparo al blanco. Si un tirador tiene una posibilidad de acertar el blanco del 0.8 y dispara 5 veces, podemos usar una distribución binomial para calcular la probabilidad de que acierte exactamente 3 veces. En este caso, el número de aciertos sigue una distribución binomial con n igual a 5 y p es igual a 0.8. También lo podemos encontrar en producción de artículos defectuosos, pues supongamos que la probabilidad de que un artículo producido por una fábrica sea defectuoso es de 0.02. Si se envía a un cargamento de 10.000 artículos a un almacén, podemos usar una distribución binomial para calcular la probabilidad de que haya exactamente 200 artículos defectuosos. En este caso, el número de artículos defectuosos sigue una distribución binomial con n igual a 10.000 y p igual a 0.02. Efectos secundarios de una droga. Si un laboratorio afirma que una droga causa efectos secundarios en una proporción de 3 de cada 100 pacientes, podemos usar una distribución binomial para calcular la probabilidad de que al elegir al azar a 5 pacientes a los que se les aplica la droga, al menos 2 tengan efectos secundarios. En este caso, el número de pacientes con efectos secundarios seguirá una distribución binomial con n igual a 5 y p igual a 0.03. Siguiente, por favor. Distribución de probabilidad de Poisson. La distribución de probabilidad de Poisson es una distribución discreta que se utiliza para modelar el número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo o espacio fijo. Dado que estos eventos ocurren con una tasa promedio conocida, algunas características de la propiedad de Poisson son que podemos ver que la fórmula es igual a P de X es igual a K, que a su vez es igual a delta de K sobre delta de K multiplicado por E de elevada a la delta negativa. Siguiente, por favor. Notación de P. Es la función de distribución de probabilidad de Poisson. X es una variable aleatoria con una distribución de Poisson de I y delta, y es el parámetro de la distribución, que representa la media del intervalo de interés. Fórmula de probabilidad. La fórmula para calcular la probabilidad que proviene de un proceso de Poisson es P es igual a X, U es igual a menos U
subíndice u elevado a la x, todo esto sobre x, donde x es el número de ocurrencias y x factorial es el factorial de x. Aproximación de distribución binomial. La distribución de Poisson puede utilizarse como una aproximación a la distribución binomial cuando la probabilidad de éxito es pequeña, del orden de 0.01, y el número de interés es grande, del orden de 1000. Media y varianza. La media de una distribución de Poisson es igual a su parámetro, es decir, e de x es igual a u. La varianza también es igual al parámetro, es decir, la variable de x es igual a u. Propiedad de la falta de memoria. La distribución de Poisson tiene la probabilidad de falta de memoria, lo que significa que la probabilidad de que ocurran n eventos es un intervalo de tiempo dado que no depende de lo que haya sucedido antes o después de este intervalo. Siguiente, por favor. Ejemplos de esto lo podemos encontrar en el número de clientes que ingresan a un supermercado en un día, el número de accidentes registrados en una carretera en un mes, el número de personas que entran en una tienda en una hora, vehículos que pasan a la frontera entre dos países en un día, errores de ortografía que comete uno al escribir en una página, llamadas telefónicas que recibe una central en un minuto, etc. Siguiente, por favor. Para utilizar la distribución de Poisson, se debe de cumplir ciertos supuestos, como que la probabilidad de éxito no cambie dentro del intervalo. No puede haber éxitos simultáneos dentro del intervalo y la probabilidad de éxito entre intervalos es independiente. El mismo supuesto de la distribución binomial. Siguiente, por favor. Concepto de variable aleatoria continua y distribución de probabilidad. Variable aleatoria continua. Una variable aleatoria continua es aquella que puede tomar cualquier valor entre dos fijos y el número de valores que puede tomar es infinito. Las probabilidades se calculan a través de la función de densidad, que es una generalización de la función de probabilidad. Ejemplos de esta podemos encontrar en el tiempo que lleva a completar un examen de 60 minutos, la edad de un fósil, las millas por galón para un Toyota Prius, el valor monetario de las pinturas en un museo, etc. Siguiente, por favor. Función de densidad. La función de densidad es una función matemática que debe ser siempre mayor o igual que 0. Y el área debajo de su gráfica tiene que ser 1. Y la función se puede expresar con la siguiente fórmula. Siguiente, por favor. Probabilidades en una variable aleatoria continua. Las probabilidades que se calculan en una variable aleatoria continua están siempre asociadas a intervalos y se calculan como el área del recinto limitado por el intervalo y la función de densidad. La probabilidad de una variable aleatoria continua toma un valor concreto es siempre cero. En una distribución de probabilidad continua, la función de distribución es continua. Ejemplos, el tiempo de conducción, pues el tiempo de conducción de un estudiante de un colegio comunitario es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser la probabilidad de que un estudiante no tome más de 15 minutos de conducir a la escuela. El peso de las vacas, pues en una granja es otro ejemplo de esta variable aleatoria. Y como último ejemplo, la altura de las personas también se puede considerar como una variable aleatoria continua. Siguiente, por favor. Funciones de densidad de probabilidad. La función de densidad de probabilidad, f de p, es una función que describe la probabilidad relativa, según la cual una variable aleatoria continua puede tomar valores dentro de un rango determinado. La f de p es no negativa en todas partes, y el área bajo la curva completa es igual a 1. La f de p se utiliza para calcular la probabilidad de que una variable aleatoria continua tenga un valor que esté dentro de un rango determinado. Algunas características importantes de la FDP son la probabilidad de que una variable aleatoria continua tome un valor puntual es cero, la probabilidad de que una variable aleatoria continua tome valores dentro de un rango se calcula como el área bajo la curva de la FDP sobre ese rango y la FDP puede tomar valores mayores que 1. La FDP se utiliza en estadística para calcular la probabilidad de que una variable aleatoria continua tome valores dentro de un rango determinado. La FDP se puede dividir en dos grupos.
la FDP acumulada y la FDP de densidad. La FDP acumulada se utiliza para calcular la probabilidad de que una variable aleatoria continua tome valores menores o iguales a un valor determinado. La